programa de Libre Soy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, pues te agradecemos todos tus likes, tus comentarios, tus correos tan bonitos que nos haces llegar a hola@libre-soy.com. Recuerda que estamos en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, como Podcast Libre Soy. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Alea. Y bueno, en esta ocasión traemos un invitado que es un poco, se puede decir, un poco diferente en lo que venimos haciendo. A Carlos lo conocí justamente hace un año cuando fui a España de visita y me llamó mucho la atención lo que viene él a platicarnos en este podcast. De hecho, yo salí fascinada y bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, Carlos Martín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí en Podcast Libre Soy. Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme, por supuesto, es un placer poder hablar contigo un año después y por supuesto con todo el mundo, siempre bienvenido a una conversación agradable. Muchas gracias, Carlos. Oye, pues es una historia fascinante la que tienes que platicarnos y seguramente a los seguidores de Game of Thrones o Juego de Tronos esto les va a parecer muy interesante, pero vamos primero con lo primero. Carlos, su papá hace tiempo construyó un castillo. Platícanos un poquito la historia brevemente y cómo es que le surgió a tu papi esta idea de construirlo. Lo más importante que hay que tener en cuenta para comprender esta obra es contextualizarla y ponerla dentro de la época para poder dar sentido a esta construcción. Estamos hablando de una obra iniciada en el año 1987. En aquellos años, en esa época, finales de los años 80, en España y también, por supuesto, al otro lado del Atlántico, tocaba muy de cerca la llegada de un año muy señalado, muy polémico y a la vez muy reivindicativo como lo fue el año 1992. Ustedes acordarán perfectamente lo que significa el año 92 y la conmemoración del 500 aniversario del primer viaje de Cristóbal Colón allá a lo que sería a ese nuevo mundo que él después consideró las Indias y que con el pasar de los años desde la perspectiva europea lo llamaron América, aunque España tardó mucho tiempo en llamarlo así, sino siempre lo ha llamado Indias y sobre todo las occidentales y que con mayor comodidad y de forma más popular conocemos hoy como América o las Américas. Ese es el momento en el cual este monumento tiene sentido y ese es por donde hay que verlo desde ese punto de vista. Es un monumento que se construyó por y para la conmemoración del 500 cumpleaños del primer viaje de Cristóbal Colón. Platícanos por qué decidió precisamente tu papá homenajear a Cristóbal Colón con este colosal monumento que se dio pues a la entrega de hacerlo. ¿Por qué fue Cristóbal Colón y no fue pues otra cosa totalmente diferente? Bueno, primero mi papá, él es un español, él es nativo 100% español. Hay que también entender que es una persona que nació en 1926. Él va a viajar a Estados Unidos una vez terminada su carrera de medicina y él ejercerá en Estados Unidos como ginecólogo y él va a conocer y va a vivir la experiencia de estar en Estados Unidos los años 50, 60, 70 y hasta casi los 80 y va a vivir allí y va a sentir lo que es esa imagen desde una persona española de la península, vivir en Estados Unidos y que te enseñen la forma en cómo se te cuenta la historia de España desde ese punto de vista. Y entonces eso afecta un montón. Y a él le afecta muchísimo. No le gustaba ni de lejos la forma en cómo se ha quedado culturalmente el recuerdo de lo que es el papel de la historia española. ¿Por qué? Porque mucha parte de esa historia es falsa. Cuando uno quiere hablar sobre la historia americana a efectos de la imagen del papel de España o quiera empezar la historia de la que se conoce como la Edad Moderna, siempre empezamos con el primer viaje de Cristóbal Colón porque es universal la consecuencia del primer viaje de Cristóbal Colón. ¿Podía haber hablado sobre Hernán Cortés? Sí, pero el problema es que estamos hablando en 1992 y ahí es cuando a él le toca ese quinto centenario y ahí es donde a él le atrapa. Y a él le gusta, y él quiere ser, por decirlo de una manera, una persona que deja un monumento sin pretender estar ni a favor ni en contra de si fue bueno ni si fue malo, sino simplemente dejar como un recuerdo a un hecho histórico, como tienen todos los países, con monumentos, con estatuas, con recuerdos y con edificios conmemorativos por circunstancias históricas que le resultan y de especial relevancia a la historia concreta de cada país.
A mí lo que me llama la atención, Carlos, justamente es eso, que tu papá era ginecólogo. Entonces, ¿cómo se le ocurre hacer un castillo? ¿De dónde sale este proyecto? ¿Cómo lo fue formando? Y otra cosa es, ¿por qué construir el castillo en España y no en América? Pero él también tenía nociones de arquitectura hechas y de hecho la carrera de arquitectura también la tenía hecha, pero nunca ejerció ni nunca la practicó. Él efectivamente también era muy buen dibujante y a él le gustaban mucho los edificios y a construir y pintar, pero no ha hecho materialmente, salvo a lo mejor diseñó su casa, donde la misma casa en que se murió, en la que yo nací, pues esa casa la diseñó él. Y él, pues obviamente, pues son cositas particulares y domésticas, no trabaja para nadie, sino para él mismo. Este monumento obviamente también es un recuerdo y es un guiño al arte medieval, concretamente más cristiano, más católico, si se me permite, porque cuando uno ve el monumento y lo divide en secciones, ve que hay reflejos y recuerdos de lo que uno distinguiría el arte románico o el arte bizantino o gótico e incluso mucho mudéjar. Esos artes que están ahí presentes en el monumento, esas representaciones estilísticas, están hechas expresamente para dar un recuerdo a lo que importó de verdad en la historia medieval española con esos estilos monumentales, porque esa es la sangre de lo que España es hoy. Todo eso, todo ese pozo arquitectónico que cuando uno pasea por España, una de las cosas que tiene España, y no la tiene casi ningún país del mundo, es que cuando se dice que es un museo al aire libre, es verdad. Uno cuando pasea por España entera va a encontrar monasterios, conventos, catedrales, iglesias, y tiene una locura de cantidad de ese tipo de artes, sobre todo de tiempos medievales. Y eso a él también le gusta, porque estamos hablando de un hecho histórico que todavía es medieval. Y por eso también lo hace con esa forma, y lo hace en España básicamente por una sencilla razón. La finca, este trozo de tierra que él compró, la compró en el año 70, 71. No estaba previsto hacer este monumento en ese año. Esto viene después, al pasar los años 80, cuando realmente empieza a tener injundia y a tener señalamiento el quinto centenario. Y técnicamente esta finca no debía ser el lugar de hacer el monumento en homenaje a Colón, en Benalmádena, en la Costa del Sol, en Málaga, porque carece de conexión histórica, si se me permite. En todo caso, tendría más sentido hacerlo pues en Sevilla, o hacerlo en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, que es de donde salieron por primera vez los 3 barcos. Pero claro, cuando me dice hacerlo en Estados Unidos, hacerlo, por ejemplo, en la isla Guanajaní, en la que Colón la llamó San Salvador, primero hay que encontrar si efectivamente la isla de Guati se corresponde o no, o hacerla en la Española, lo que es actual Santo Domingo, pues mira, pues claro, en la República Dominicana, pues bueno, pues o en Haití, que sería más correcto, por el Fuerte Navidad. Bueno, depende, pero en realidad él prefirió hacerlo aquí porque tampoco es una persona extremadamente pudiente, era lo que tenía. Esta finca ya era suya en propiedad, pues con los medios que tenía y con el dinero que tenía, pues lo hace aquí. Carlos, realmente muy interesante todo lo que nos estás contando y creo que también tu papá fue arquitecto, fue doctor y creo que también fue historiador, ¿no? Por lo que me cuentas, porque realmente sabía muy a fondo la historia de España y la historia de cuando Cristóbal Colón descubrió América y creo que hasta cierto punto tal vez se adentró a tanto la historia de cómo la cuenta España y cómo la contamos en América, ¿no? Como cada quien cuenta la historia, pues, como la vivió, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Un dato que me llama la atención, bueno, tu papá compró la finca, obviamente con sus fondos. ¿También construyó el castillo con sus propios fondos o en algún punto pidió algún préstamo? ¿O cómo ese castillo fue construido, ese monumento, cómo fue construido, con qué fondos? Primeramente, lo que quería, como dijiste bien, él dedicó bastante tiempo a la investigación colombina. De hecho, yo sigo haciendo eso y es a lo que me he formado. Él no se licenció en historia, como yo sí hice. Y yo sí he hecho eso. Yo me licencié en historia y también me formé en turismo para poder dedicarme por entero a esta actividad, para que el público que cuando entra acá al monumento pueda tener de buena mano una aproximación lo más certera y lo más aproximada a la realidad, no solamente de lo que significa el monumento, sino también desde el humilde trabajo que yo puedo aportar, de lo que hasta el día de hoy, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe sobre Colón, sobre sus hermanos, sobre su empresa y sobre lo que fue la realidad del primer viaje. Desde aquí, como dije al principio,
Los mayores divulgadores de la leyenda negra española son los de la península ibérica. No se crean que es, por ejemplo, en el otro lado de en lo que es Centro y Sudamérica o en Norteamérica, son ellos los que están siempre alentando el poder hablar sobre una forma de ver la historia española no contada. Hay un montón de tópicos que se fueron arrastrando desde hace ya casi 2 siglos a esta parte, en la cual ya año a año las investigaciones son cada vez más correctas, son cada vez más honestas y menos políticamente oportunistas, y permiten que se vea una historia más limpia de lo que sería de puntos de vista, puntos de opinión. Y eso es la razón que mi padre quería hacer algo así. Una de las pocas personas en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad que ha recibido más libros después de Jesucristo es Cristóbal Colón, si ustedes no se lo creen. Hay muchísimos libros y muchísimo escrito sobre Colón. Y la forma en la que este edificio se pagó, se lo pagó él de su bolsillo, desde el cero. En la finca la paga de su bolsillo, la compra con su dinero ganado, y el edificio lo paga con su dinero ganado. Todos los días se pagaba y se compraba materiales y se terminó la obra pagando religiosamente con su dinero. ¿Y cuántas personas construyeron el castillo? Porque, bueno, el monumento, porque sí se ve, es algo pequeño, pero realmente tiene mucho detalle. Realmente es algo muy bonito, pequeño, pero muy bonito, y el lugar donde está precioso, porque ves, estamos al sur del Mediterráneo, ¿no? Está muy, muy bien construido y realmente sí te cuenta como que la historia, como tú bien lo dices, de Cristóbal Colón, ¿no? Por todo el detalle. Mi padre, cuando llegó y se propuso a abordar este tipo de proyecto, obviamente solo no lo puede hacer, eso queda claro. Él tiene la cabeza, la mente, para poder sacar de su cabeza esa idea que tiene de poder abordar un edificio de esta envergadura, aunque sea pequeñito, no deja de ser un trabajo muy complicado y un trabajo de mucha dedicación. También tenía el soporte monetario, como he dicho, la dirección de obra corre de su mano, y lo que es tallar personalmente toda la carga simbólica, eso es suyo. Ahora, construir el edificio, poner las piedras, hacer las masas, los concretos para poner los ladrillos, todo eso obviamente no. Él encontró a 2 especialistas, que son, aquí los decimos los albañiles, que son oficiales de primera categoría, y canteros, que son los especialistas en tallar piedra. Y fueron esos 2 especialistas que junto con él hacen una tríada, y en 7 años estos 3 señores harán este edificio posible. Luego el resto de los jardines, los complementos, todo el entorno, eso no es suyo. Eso es algo que hemos hecho nosotros posteriormente. Todo lo que hemos hecho nosotros posteriormente es simplemente para darle vistosidad, jardineras, la posibilidad de que tenga los complementos como fuentes que no estaban, o esa pradera grande, ese mirador que viste mirando al Mediterráneo, ciertamente, pues todas esas cosas que hacen que el castillo parece que siempre ha estado así, no es así. Muy impresionante, Carlos. Y una pregunta, ¿tu papá sí vio la obra terminada? Porque ¿cuántos años tenía? Si nació en los años 20 y esto fue en los 80, como 70 por ahí, más o menos, cuando se concluyó la obra. Él obviamente pudo ver la obra acabada porque fue él precisamente quien decidió parar la construcción, ya que no había más fondos con los que continuar. El edificio no llegó a completarse del todo. Está hecho el 90% más o menos de lo que él tenía en mente de abordar. Obviamente el resto ya no fue posible porque ya se agotó todos los fondos. Y también, como he comentado, él es una persona que nace en el 26. Obviamente, de 26 a 87, ¿cuánto se nos va? Ya estamos entrando en un señor que aquí roza ya el pensionista, ¿no? Con los 60. Y también entre que son no fuerzas, sobre todo es económico. Si te lo gastas todo y lo único que te queda es tu pensión, lo que es el fruto de tu trabajo como pensionista, pues obviamente decides finiquitar, terminar, y también pues algún que otro disgusto le llevó directamente a decir hasta aquí. ¿Y él tenía en mente abrirlo al público así como lo tienes tú actualmente? ¿Realmente era su objetivo final o no era su objetivo final? Sí, por supuesto. Este edificio está expresamente hecho para que el público conozca las inquietudes del artífice de la construcción. Para él era muy importante el poder dar al público un monumento que habla sobre un capítulo tan trascendental para la historia española y mundial como es el primer viaje de Cristóbal Colón, y lo hace en modo monumento. Es ir muchísimo más allá de una estatua en la que se ve un señor apuntando con un dedo, como vemos siempre en las estatuas sobre Cristóbal Colón, de ese personaje así ataviado, medio de marinero, medio de almirante, de váyase usted a saber de qué región.
apuntando con un dedo que supuestamente apunta hacia América. Y tenemos estatuas con esa forma por todas partes. Es ir muchísimo más allá de eso. Estamos hablando de que el monumento es un lugar que puede leerse, es un lugar que uno puede conversar históricamente y en paz sobre ese hecho histórico. Se puede abordar en ese espacio jardinado las causas, las consecuencias y al mismo tiempo, pues si no quiere saber, si no necesita dedicarle ni un minuto a la historia, ni quiere saber por qué se representa la nave Santa María en forma de piedra, pues por lo menos para hacerse una foto y tener un buen recuerdo en el zaguán de la entrada de su casa, le sirve. Para eso lo hace. Él hace un monumento que es para que tenga interacción humana. Por supuesto que sí. Y precisamente el monumento es súper fotogénico. En cualquier rinconcito que te pares, te puedes tomar unas fotos maravillosas. Se puede decir que ese mirador está magnífica la vista. Cada rincón donde te paras realmente te puedes tomar unas fotos impresionantes. Es muy pequeño, pero la verdad es que sí, yo creo que pasé como 2 horas, yo creo que en ese pequeño castillo. Y Carlos, a mí me gustaría saber por qué tú retomaste esto y no fue alguien más. ¿Por qué a ti te llamó la atención retomar esta obra que se quedó casi al 90% como nos acabas de mencionar? Yo y mi madre decidimos continuar con este trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que quedó en la casa. Y entonces entendemos de que para preservar 7 años de esfuerzo y 7 años de dedicación plena a este lugar, pues era justo continuar con este trabajo y finiquitarlo en buena medida en que nosotros podamos. Esa es la razón por la que yo de ahí hice lo que son los estudios enfocados expresamente para el turismo y posteriormente estudios de universidad para historiar, para ser historiador y dedicarme a Colonia, a los Reyes Católicos y al capítulo del primer viaje, por supuesto. Esa es la razón. La razón es mía personal y de propia voluntad, directamente. Qué bonito. ¿Y hasta dónde trascendió tu padre? Porque para ti, bueno, tal como lo expresas, es una idea que trascendió y es una forma de honrarlo. Tú hablabas de 7 años de esfuerzo, de trabajo, de proyectos. Pues si los fondos salieron de él, pues ya me imagino la situación económica que de pronto se vivía en casa. Y a lo largo de estos años, ¿cómo se le da mantenimiento a esta construcción de esta magnitud? Porque, digo, darle mantenimiento a una casa, pues sí requiere su tiempo, su esfuerzo y financieramente, pues también requiere sus recursos, ¿no? Que la pintadita, que el corte de pasto. No me quiero imaginar cómo es darle mantenimiento a un castillo. No crea que el castillo trae unos gastos que fuesen, por ejemplo, muchísimo mayores que, por ejemplo, aquel que tiene una casa en el campo, pero no una casa de madera. Obviamente que hay que lijarla, hay que barnizarla. Una casa de piedra o una casa, por ejemplo, que está construida con el concreto, con el cemento y después se pinta, obviamente cada tantos años tienes que estar repintando. La piedra no, la piedra es piedra natural. La piedra natural a la vista, esa no necesita de mantenimiento si está bien hecho. El ladrillo, si está bien colocado, no necesita mantenimiento a excepción de limpiarlo, por ejemplo, y si está muy sucio, pues se limpia. Si, por ejemplo, por accidente se rompió un trozo o se despegó por la acción de que alguien le diera un golpe o directamente ese momento, después de 20 años, ya quedó suelto, se vuelve a poner. Hasta que ahora, después de 20 años, pues el monumento ha tenido un repunte y un reconocimiento internacional muy llamativo y ha invitado a atraer muchísimo público que me ha permitido a poder contratar personal de mantenimiento, a poder contratar personal para atención al público y yo dedicarme a la tarea más de dirección e investigación. Obviamente, si una talla, si una pieza se rompe, pues obviamente eso sí es muy costoso y eso se va haciendo pues cuando hay fondos, se atesora, se guarda, se reserva y se hacen las tareas que se tienen que hacer. Bueno, ya Araceli nos platicaba de su experiencia propia, de lo maravilloso que se sintió en este lugar y lo impactante que fue para ella en cuestión visual. Y eso también ha atraído a otras personas como los productores de Juego de Tronos, porque, bueno, estaba yo leyendo en la página web que fue locación para uno de los episodios. ¿Cómo fue esta experiencia, Carlos? ¿Y qué beneficio le trajo al castillo propiamente? La razón por la que aquí se relacionó este monumento con Juego de Tronos fue a raíz de un grupo de 2 personas que trabajaban en no sé si es una filial o una sucursal o una serie de personas españolas aquí alojadas en Málaga que tenían un vínculo
con HBO y ellos pues se encargaban de lanzar propuestas de lugares con encanto. Y ellos pues como son de la zona se presentaron en mi casa y me dijeron que si estaría dispuesto a aceptar el monumento como lugar, como escenografía para Juego de Tronos. Y yo les dije que sí, yo que sin ningún problema, que por supuesto que lo único que habría que valorar, y ellos me advertían del tremendo impacto que supondría traer a HBO, porque claro, son muy profesionales, es un equipo inmenso y obviamente el Castillo pues debería haberse preparado mejor para la ocasión. Pero también me hicieron la advertencia de que ellos solamente van lanzando lugares de interés. Y este monumento les gustó mucho porque ellos sí estaban dentro de la parte que más toca HBO y les resultó muy válido poder rodar alguna escena, 2, 3, en el monumento para que encajara dentro de esa temporada, que me ruego me perdonen, no me acuerdo qué temporada fue, si fue a lo mejor la tercera, les estoy mintiendo, no me acuerdo cuál fue, es la que se rodó en España. Carlos, nada más una última pregunta porque es una duda que yo tengo personalmente. Yo leía que el castillo en un principio se llamaba Castillo de las Águilas y luego es Castillo de Colomares. ¿Por qué este cambio de nombre o a qué hace alusión? Bien, el nombre original de este lugar es Castillo Monumento Colomares. Ese es su original. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, la palabra Colomares lleva Colón dentro. Entonces, cuando usted juega con las palabras, tiene ahí un Colomares, entonces tiene un híbrido muy gracioso, muy, muy divertido, y lleva al Colón inserto dentro de ese nombre. El término Castillo de las Águilas vino a raíz de la visita durante los años 90, y creo que fue en el año 1990 concretamente, de un señor alemán que era especialista, era ornitólogo y especialista en aves rapaces, de halcones, de águilas, de buitres, y este señor se presentó aquí a nuestra casa y le propuso la idea de constituir un pequeño parque de cetrería. Y dado que el castillo tiene una estética medieval, y la cetrería, si algo se caracteriza es porque es muy medieval, la imagen de ver a los nobles con sus halcones y con las águilas, y ustedes cuando ven los estandartes y las banderas, siempre con esas aves rapaces tan significativas y tan características de la Edad Media, pues obviamente le resultó, parecía un híbrido, una fusión muy, muy válida, y a mi padre le gustó y lo aceptó. Y entonces se reservó un trozo de la finca para que pudiesen hacer allí un gran parque, un gran centro de interpretación aviar y sobre todo de cetrería, concretamente con aves de presa. Y así estuvieron 10 años las águilas aquí con nosotros en el castillo. Mi padre seguía construyendo y las aves se explotaban y se visitaban y la gente podía saber cómo se hacían los espectáculos de cetrería y cómo se alimentaban. Eso creó el vulgarismo en el cual el público al hablar, ese es el castillo donde se hacen las aves rapaces, ese es el castillo donde están las águilas, ese es el castillo de las águilas. Y así usted va conectando y se va dando cuenta de que quedó para lo que es a imagen popular el castillo de las águilas. Entonces, claro, cuando las águilas ya se marcharon, porque ya no podían continuar más en este sitio, pues entonces aún se les seguía llamando Castillo de las Águilas. A mí me parece una historia fascinante porque involucra varias cosas, ¿no? Lo construye una persona que propiamente era ginecólogo y que tenía por ahí tintes de arquitecto. Entonces no es enfrascarse en una carrera, no es enfrascarse en soy doctor y nada más me dedico a eso, o soy abogado y soy, o sea, ser cuadrado en la profesión, de verdad, ábrete a muchas posibilidades. Si tú tienes un proyecto, si hay algo que te inspira, pues lánzate, o sea, no seas tan rígido, sé más flexible y busca los medios, ¿no? Busca, a lo mejor como decía Carlos, bueno, pues su papá conoció albañiles de alto nivel, personas que le ayudaron a construir este gran monumento. Entonces, es lo que te venimos diciendo en varios podcasts. No es que tú lo hagas propiamente, no es que tú lo hagas solito, sino que te puedes armar de un grupo de personas que te ayuden a construir y a crear y a hacer tus sueños realidad. Muchas gracias, Carlos. No, por supuesto, ha sido un placer conversar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Carlos, y agradezco también tu tiempo, ya que al final de mi visita pues estuvimos platicando. Y bueno, vamos a dejar ahí tus datos en nuestro Prime Fan Club por si quieren comunicarse con Carlos o por si simplemente quieren ir a visitar este gran monumento en honor a Cristóbal Colón que Carlos y el papá de Carlos hicieron pues prácticamente para el mundo. Estamos escuchándonos la siguiente semana con otro tema interesante, otro tema novedoso como este que acabamos de traer. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un auténtico placer y cuando queráis podéis llamarme tantas veces se quiera y podemos discutir sobre
más asuntos si queréis un día sobre Colón, o cuando tengan alguna curiosidad, si quieren que y vayamos destruyendo pequeños golpes de historia negra legendaria que tanto gusta todavía, pues bueno, pues aquí está. Y como tú conociste por experiencia personal, cuando nos ponemos a hablar un poquito sobre historia del siglo XVI o de finales del siglo XV, gusta mucho porque ayuda a no dejarse arrastrar por la opinión de alguien que a lo mejor hay que tener cuidado y a lo mejor te demuestra que no ha leído nada y parece que está platicando cosas que parece que hizo una tesis doctoral.